Con el patrocinio de la Fundación Realiza, en esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios referentes a la ecuación, a cómo hallar la ecuación de un plano. Recordemos que esto lo dedujimos en un video pasado. Esta es la ecuación de un plano. Y lo que haremos ahora es realizar los siguientes ejercicios. Para la función f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, esto por el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Estas derivadas parciales, como para la función anterior, estas derivadas parciales van a ser las mismas para todos los ítems. Aquí vamos a hacer simplemente el a, el b, bueno, el c, el d está repetido, entonces no es necesario. Veamos entonces cómo sería la derivada de f con respecto a x de esta función, de esta de acá, sería entonces igual a, obsérvese aquí lo siguiente. Esta derivada parcial de esta función, aquí la podemos ver esta función como el producto de dos funciones, de esta x cuadrado más y cuadrado por el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Esta derivada parcial ya fue calculada en un ejercicio pasado, porque como se puede ver aquí, bien, entonces calculémosla nuevamente a manera de repaso. Entonces vamos a aplicar aquí la regla del producto. La derivada de este primer factor con respecto a x sería 2x, de y a la 2 sería 0 porque ya la 2 se considera constante con respecto a x, entonces sería la derivada de este primer factor por el segundo factor, que sería el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Ese logaritmo se considera como el logaritmo natural, es decir, el logaritmo en base e. Ahora, entonces, aplicando la regla del producto, tendríamos que el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Tengas en cuenta aquí con respecto a x, esta es una función compuesta, así que tenemos que aplicar aquí la regla de la cadena en una variable. Entonces, la derivada externa sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna, que en este caso nos daría 2x. Al efectuar aquí los cálculos, esto nos queda entonces 2x por aquí, por el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, más, aquí obsérvese que este factor x cuadrado más y cuadrado se puede cancelar, entonces nos queda más 2x. Aquí podríamos hacer una factorización, entonces nos queda 2x, que es factor común, lo sacamos y nos queda 2x multiplicado por el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más 1. Bien, esta sería la primera derivada, pero si ustedes notan bien, para allá en la segunda derivada, es decir, la derivada con respecto a y, pues realmente aquí en la función cambiar alternativamente x por y o viceversa, pues da lo mismo. Así que esta derivada con respecto a y va a ser muy similar a este resultado, simplemente que lo que es x lo cambiamos por y, así que eso nos queda 2y multiplicado por el logaritmo natural de, aquí tendríamos que hacer el cambio, pero hacer el cambio de x por y viceversa, pues da igual, así que eso nos queda igual, y esto más 1. Bien, estas son las derivadas parciales. Ahora recordemos la ecuación del plano. Aquí la copié de manera pequeña para que se pueda apreciar. Entonces lo que tenemos que calcular aquí para cada uno de los puntos, como se ve aquí, es la función evaluada en x0, y0, la derivada evaluada en y0, en x0, y0, y la derivada evaluada, la derivada con respecto a y evaluada en x0, y0. Lo que tenemos que determinar es qué es x0, y0, pero esos puntos son los que nos dan precisamente en los ejercicios. Entonces vamos a realizar el a. Aquí en a, x0, y0, básicamente, pues es el punto de coordenadas 0, 0. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluar la función en x0, y0. Es decir, vamos a hallar f evaluada en 0, 0.
Pero al hacer esta evaluación, obsérvese lo siguiente. Bueno, aquí nos sale algo bastante interesante. Vemos que f de 0, 0 es igual, por un lado al evaluar, entonces nos queda 0 al cuadrado que es 0 más 0 al cuadrado que es 0 por el logaritmo de 0 al cuadrado que es 0 más 0 al cuadrado que es 0. Así que eso nos quedaría el logaritmo 0, 0 por el logaritmo de 0. Y aquí, cuidado, hemos de tener una gran precaución. Algunos de ustedes podrían pensar, ah no, esto da 0 porque está multiplicado por 0. Pero es que el logaritmo de 0 no está definido. Así que el punto f de 0, 0 aquí no está definido. Por lo tanto, este punto no lo podemos realizar porque f de 0 no está definido. Ahora vamos a ver cómo podríamos realizar el segundo punto. Corremos esta parte. Entonces veamos. Las medidas parciales son las mismas. Voy a copiar esto para reutilizarlo ahora. Bien, para el literal B, entonces tenemos que el punto de coordenadas x0 y y0, pues es el punto dado aquí, de coordenadas 0, 1. En este caso, si no tenemos el problema que se presentó anteriormente, simplemente evaluamos. Entonces evaluamos la derivada de f con respecto a x, evaluamos en el punto 0, 1. Al evaluar, entonces esto nos queda 2 por 0 multiplicado por el logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1, que es 1, esto sí está definido, esto es 0, más 1. Pero obsérvese que aquí eso nos daría 2 por 0, 0, por un factor que nos daría, entonces nos queda 0, multiplicado por el logaritmo de 1, que es 0, más 1, lo cual entonces nos da 0 por 1, lo cual daría 0. Ahora, la derivada parcial de f con respecto a x, perdón, con respecto a y, evaluada en el punto 0, 1, entonces evaluamos, aquí nos daría 2 por 1, multiplicado por el logaritmo natural de 0 al cuadrado que es 0, más 1 al cuadrado que es 1, más 1. Pero entonces esto nos queda igual, 2 por 1 a 2, logaritmo de 0 más 1 es logaritmo de 1, lo cual nos da 0, más 1, así que esta derivada parcial es igual a 2. Ahora, teniendo en cuenta pues la fórmula del plano tangente, pues simplemente reemplazamos. Así que tenemos que z es igual a f evaluada en el punto xy, este no lo hemos calculado, calculémoslo aquí, f de x0 y y0, pues es básicamente f evaluado en el punto 0, 1, lo cual nos daría, sustituyendo en la ecuación en la superficie, en la ecuación de la superficie que estamos calculando el plano tangente a esta que está aquí rayada, nos daría entonces 0 al cuadrado que es 0 más 1 al cuadrado que es 1 por el logaritmo natural de 0 al cuadrado que es nuevamente 0 más 1. Es decir, esto es igual a 1 por el logaritmo natural de 1, lo cual es 0 porque el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces vemos que aquí esta función evaluada en el punto es 0, así volviendo nuevamente el plano, z es igual a 0 más la derivada parcial de f evaluada en el punto, que eso nos dio 0, multiplicada por x menos x0, que es 0, de acuerdo a lo que hemos establecido, más la derivada parcial de y con respecto a y evaluada en el punto, lo cual nos dio 2, por y menos y0, que es 1. Al efectuar estos cálculos, esto nos queda que z es igual a, entonces nos da 0, nos quedaría 2y menos 2. Reacomodando esos términos, vemos entonces que 2y más z es igual
a 2. Y esta sería la ecuación del plano que estamos buscando. Ese es para el ítem B. Para el ítem C, pues realmente todo es muy parecido. Veamos cómo sería. Bien, ahora para el literal C, para el punto de coordenada 0 pi del literal C, entonces vemos que el punto de coordenadas x0, y0 es igual a precisamente a 0 pi. Y como vemos aquí, necesitamos la función evaluada en dicho punto, es decir, f de 0 pi. Esto nos daría, al evaluar, nos queda 0 al cuadrado, que es 0, más pi al cuadrado, por el logaritmo natural de 0 al cuadrado, que es 0, más pi al cuadrado, de acuerdo a la función para la cual estamos calculando el plano tangente en dicho punto. Vamos a efectuar aquí cálculos. Estos cálculos se ven un poco engorrosos. Tenemos pi al cuadrado por el logaritmo natural de pi al cuadrado. Vamos a efectuar esto en una calculadora científica. Esto nos da aproximadamente igual a 2.3. Ahora bien, vamos ahora a calcular la derivada con respecto a x evaluada en el punto 0 pi, porque lo necesitamos. Al hacer la evaluación, vemos que nos queda 2 por el valor de x, que es 0, por el logaritmo natural de x al cuadrado, 0 al cuadrado aquí en este caso, que es 0, más pi al cuadrado. Esto más 1. Efectuando cálculos nos da 2 por 0 da 0, y 0 multiplica el logaritmo natural de pi al cuadrado más 1. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, así que esta derivada es igual a 0. Vamos ahora a calcular la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto 0 pi. Al hacer la sustitución de estos valores, tenemos aquí 2 que multiplica pi, que es el valor de y, por el logaritmo natural de 0 al cuadrado, que es 0, más y al cuadrado, que es pi al cuadrado, al hacer la sustitución, más 1. Efectuando aquí cálculos, esto nos quedaría 2pi por el logaritmo natural de pi al cuadrado más 1. Vamos a efectuar estos cálculos en una calculadora para ver cuánto nos... Este valor nos da aproximadamente igual a 15. Teniendo esto en cuenta, ahora sí, la ecuación del plano es la siguiente. Z igual a f evaluado en el punto dado, que sería 2.3 más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto nos da 0 por x menos x sub 0, que era 0. Esto más la derivada parcial de y de f con respecto a y evaluada en el punto, que nos da 15 aproximadamente. Esto multiplicado por y menos y0, que es pi. No tenemos pi. Así que la ecuación de este plano, haciendo cálculos aquí, nos quedaría z igual a 2.3 más 15y menos 15 por pi. Recomodando términos y haciendo cálculos, observamos entonces que eso nos queda 15y más menos z es igual, efectuamos estos cálculos, menos 15 pi más 2.3, lo transponemos, lo cual nos daría. Muy bien amigos, al hacer todos los cálculos, pues como se puede apreciar aquí, obtenemos esta ecuación del plano. Esto es todo por el momento. Nos encontramos en una próxima ocasión donde veremos
la definición general de diferenciabilidad de una función de Rn en Rm, y también calcularemos la llamada matriz jacobiana. Hasta la próxima.